Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine, un día más, un nuevo vídeo a la carta, y en este caso nos lo ha pedido nuevamente nuestro buen amigo Fernando, al que como siempre vamos a darle las gracias en varias ocasiones. La primera, evidentemente, por haber solicitado este vídeo a la revista Acción. Ya sabéis que las instrucciones, acercas tú un poquitín, las instrucciones para eso las tenéis aquí abajo. Un faldón irá apareciendo también la información, pero en la descripción del vídeo tenéis todos los datos para solicitar estas videocríticas, en las que además yo os pido disculpas por el retraso que llevo con algunas de ellas. De verdad, es un auténtico honor y un placer hacerlas, y por lo tanto también le damos las gracias a Fernando, le doy las gracias a Fernando por solicitar que sea yo el encargado de hacer esta crítica, por confiar en mí. Somos varios compañeros, así que le agradezco muchísimo que sea ser el elegido, en este caso, para hablar de esta película. Una película que, por cierto, me parece una película fantástica, de un director que me parece, si no el mejor de la historia, de los 3 mejores para mí, sin duda, pero fuera de su género habitual, o de su género más conocido, y una película que tiene un par de trampas muy curiosas, pero que sigue siendo una maravillosa película, aunque para mí, honestamente, es una obra menor dentro del trabajo de su autor. No es una de las grandes joyas de su cineasta. Y esto no lo digo como algo, ni muchísimo menos, quiero que suene a peyorativo o un ataque, ni nada por el estilo. Simplemente es que su director tiene tal cantidad de obras maestras que esta, a mí, se me queda corta. Se me queda corta respecto a las mejores. Y ahora hablaremos un poco de ello. Creo que es una grandísima película, o una muy buena película, y en manos de cualquier otro cineasta incluso sería uno de sus trabajos más recordados. Pero cuando estamos hablando de John Ford, que es el director que os mencionaba, para mí estamos hablando de La Diligencia, estamos hablando del hombre que mató a Liberty Balance, y estamos hablando de Centauros del Desierto, por poner sus 3 mayores joyas. Pero es que también estamos hablando de Las uvas de la ira, de Qué verde era mi valle, del Hombre tranquilo, para mí del último hurra. Estamos hablando de un cineasta que en el western era Dios, por así decirlo, que ayudó a crear el lenguaje cinematográfico desde su época como director de cine mudo, que era un tipo muy todoterreno pero obsesionado con el western, y que era un tipo, voy a ver si encuentro, porque la edición de la película que me ha tocado hablar está un poco descatalogada, pero creo que la tengo por aquí, o no la encuentro ahora mismo. Aquí, justo la he puesto en el sitio más inaccesible. Ahí. Bueno, era un director todoterreno, pero evidentemente destacó sobre todo en el western. Y en este caso es una película que, como decía, tiene un par de pequeñas trampas, y ahora hablaremos de ellas. Porque está presentada en cierta medida como un biopic, como una película histórica basada en un personaje histórico, pero no lo es. De hecho, con un tema similar, años atrás, de hacer esta película, sí hizo una película que era bastante de carácter más histórico que esta. Esta es más, voy a inventármelo un poco, porque lo que quiero es definir quién era el hombre protagonista de la película antes de el hombre que marcó la historia de Estados Unidos. Estoy hablando del joven Lincoln. La película de John Ford de 1939, pues fijaos, el año en el que le dio por estrenar también La Diligencia. Una época en la que rodaba a lo mejor 3, 4 películas al año, 2, 3, 4 películas. Estaba en pleno apogeo, y con esta tuvo algunos problemas y algunas reticencias. Había habido ya películas sobre el tema anterior. Él había dirigido Prisionero del Odio, de Prisionero of Shark Island, en el 36, puede ser, estoy hablando muy de memoria,
que es una película sobre el juicio y el posterior condena al doctor que atendió al asesino de Abraham Lincoln, a John Wilkes Booth, el doctor que le atendió, que fue acusado, si no recuerdo mal, de traición, y ese juicio y esa historia legal tiene muchos paralelismos con esta, pero esa sí está basada en un hecho real. Sin embargo, el joven Lincoln no está basada en un hecho real. Está basada en algunos casos de la época de Lincoln abogado, pero posteriores. Se supone que la película está ambientada en 1837. De nuevo, los números y yo, un nuevo caso. Y habla de esa época en la que un joven Lincoln, ese abogado, decide convertirse en abogado, trabajar como abogado, casi sin saber de leyes, como quien dice. Y es algo de lo que habla la película en varios momentos, con una naturalidad enorme. Pero lo que John Ford tiene claro es que no le interesa tanto la realidad como la esencia. Él lo que quiere hablar es de quién era el joven Lincoln y quién era ese hombre que acabaría convirtiéndose en posiblemente el presidente más importante de Estados Unidos, el hombre que acabaría con la esclavitud, que derogaría la esclavitud en Estados Unidos, dando pie a la guerra civil, a la guerra de secesión y a la libertad, entre comillas, de los esclavos en Estados Unidos. Algo que le llevaría a ser pues el monumento a Lincoln en Washington, a ser uno de los referentes para los norteamericanos y posiblemente su presidente más querido y más famoso. Lo cual siempre tiene su curiosidad en ciertos aspectos, porque a veces en la película parece como si él no quisiera ser esa figura emblemática. Simplemente quería ser un abogado y vivir bien de su trabajo, pero no soportaba las injusticias, que es quizás el carácter, el espíritu, la esencia a la que Ford quería hacer referencia. Esa necesidad de, cuando ve que algo está mal, corregirlo, evitarlo, salvarlo. Y en ese sentido, la película es menos real que Prisionero del Odio, es menos real que otras películas de la época, pero sí trata de captar un momento fugaz en el tiempo que definiría el carácter del personaje, la pérdida de su amada, la historia que le llevaría a convertirse en abogado, su discurso cuando estaba presentándose a unas primeras elecciones para trabajar en esa posición. Todo eso nos lo cuenta la película y lo hace que para mí es uno de los grandes aciertos de la película, es que son 1 hora 40. Es que dura 100 minutos clavados la puñetera película y no aburre, no da turras, no da vueltas. Hay algo que en este caso me hubiera molestado mucho cuando vi la película la primera vez, que creo, si no recuerdo mal, era en mi época de estudiante. Me hubiera molestado mucho que hubiera proclamas, soflamas, que hubiera grandes discursos, y no los hay. Hay cosas muy directas, muy bien planteadas, y los discursos son de apuntar muy en plan rollo sniper, o sea, no en plan las grandes proclamas de plan subirse a hablar a los soldados y del presidente haciendo el Estado de la Unión, etcétera, etcétera, etcétera. No, es todo mucho más comedido, más contenido, mucho más elegante, mucho más cara a cara, mucho más cercano, lo cual hace que sea más efectivo para mi gusto en esta película en concreto. Este no es el Lincoln de Steven Spielberg, esto es mucho antes de todo aquello, es una figura mucho más abierta, más transparente, más charlatana, más pícara, más divertida, más bribona, si lo queréis. Es un tipo que es muy listo. No es solamente muy inteligente, no es solamente un tipo que se ha hecho a sí mismo y que ha descubierto las leyes por sí mismo, sino que además es un tipo que
es muy espabilado, muy despierto, entonces cala muy pronto a la gente, juega mucho con cómo comprende a la gente y cómo la mueve. Dicho lo cual, y en este momento, esta esencia del personaje, de quién es este joven Lincoln, recordemos que este es un vídeo de la revista Acción con spoilers. Ya sería complicado hacer spoilers de algo que está basado en hechos históricos o inspirado por hechos históricos, pero como la historia no lo está, como solamente la esencia y algunos elementos son elementos históricos reales, por favor, si no habéis visto El joven Lincoln, es el momento. La pena es que la han quitado de todas las plataformas y que esta edición de la aventura sé que no es muy sencilla de conseguir. Así que si podéis, si queréis, si sabéis, si encontráis dónde aparece, pues es el momento y a por ella. Si la tenéis a mano, en Blu-ray, en DVD, yo me arrepiento un montón de no haberme comprado la edición coleccionista en su momento, que salió junto con esta, que tiene igual los dos discos, aunque el disco de estas ha dejado de funcionarme. Pues que la aventura editaba muy muy bien y es una pena que ya no suceda, pero bueno. Aparte de todo eso, como os decía, hay spoilers, muchos spoilers, así que por favor, yo sé que Fernando ha visto la película y por eso me ha pedido que hable de ella. Los demás, si no la habéis visto, es el momento de buscaros las habichuelas. Yo os recomiendo siempre que lo hagáis legalmente, que os hagáis una copia legal de la película, la veáis y cuando lo hayáis hecho, volváis. Para poder así departir y discutir sobre los argumentos, los puntos, etcétera, etcétera. Pero la película habla, en realidad, de un juicio. O sea, hace una presentación de personajes, del gran amor de Lincoln, de sus paseos por el río. Ahí es cuando a mí me pierde la película. Me dice, uy, ya te estás poniendo llorón, que me interesa bien poco a mí esto. Un tipo honesto, un tipo directo, un tipo que no engaña a nadie, por eso le llama a nivel honesto. Un tipo que habla cara a cara, que habla con sencillez, que habla con mucha claridad cuando hace ese discurso inicial, presentándose a esas elecciones, diciendo yo lo que creo es en esto, en esto y en esto, y si me votáis, maravilloso, y si no, pues tan amigos como siempre, espero que sigamos siéndolo. Y esa figura, esa honestidad, ser tan directo, tan abierto, hace que el personaje desarme continuamente y sorprenda a aquellos que intentan tenerle localizado. Cuando en unas fiestas, celebración en Illinois, donde sucede la película, en el estado de Illinois, hay un enfrentamiento entre unos jóvenes y un ayudante del sheriff, este acaba muriendo apuñalado y los dos jóvenes son acusados de ese asesinato. Tras impedir esa muerte, porque son acusados, son escoltados a prisión, pero quieren matarlos, quieren colgarlos allí mismo. Tras evitar que eso suceda, se convierte en su abogado e intenta salvarlos. Y a partir de ahí, el resto de la película, que es como una hora más o menos, es el juicio. Es una película de juicio. Es que en realidad es una película de juicios. Es un drama judicial en el que pues hay un fiscal, un juez, un jurado, dos acusados y diversos testigos, situaciones, pruebas y tal, pero casi todo sucede en la sala, en el juicio, en la sala del juzgado. Lo bueno, lo brillante y lo inteligente que hace John Ford, una de las muchas cosas inteligentes que hace John Ford, es ese magnífico uso del tiempo narrativo para crear algo que previamente no existía. Y me explico. Recordemos que estamos en 1939. Los dramas judiciales se podían contar con los dedos de una mano y había ¿cuál era el de Joseph von Sternberg? Ahora no me acuerdo del título. Pero estaba El prisionero del odio, uno de los principales, lo había hecho él. Aquí estaban definiéndose todavía las reglas del juego, de este juego en concreto. Y Ford, como con el western, ayuda a definirlas. Pero hace algo más que eso. No solamente nos sitúa en un entramado
de culpables, falsos culpables, asesinos y demás, en el que vamos descubriendo a poco a poco lo que está sucediendo hasta descubrir quién es realmente el asesino y encontrar una solución final con un efectismo enorme, muy propio de este género. Él está hablando también de su carácter político. John Ford era un tipo abiertamente político. Me hace mucha gracia porque hay una introducción en la película, vi una introducción de un crítico francés que dice que John Ford era de izquierdas. No, John Ford era republicano. No, me da el ataque de risa, por Dios bendito. No era demócrata, era republicano, era de derechas. Lo que sí era un tipo que no aguantaba, que creía en otro republicano como Lincoln y creía en ese elemento y en esa situación en la que, es curioso, el otro día estaba viendo un capítulo del Oeste en el que decían el Lincoln, que era republicano, liberó a los esclavos, pero en el que justo él utiliza a Lincoln, al joven Lincoln, para hablar de sus ideas políticas, pero un tipo que era republicano pero que no era, como se comenta, ni fascista ni racista. Él se dedicaba al entretenimiento y a veces colocaba ideas políticas. Y se ve en El último hurra y se ven las uvas de la ira, que por lo que abogaba, y se ve en El joven Lincoln, por lo que abogaba es por la defensa de los más débiles, de aquellos a los que, por eso era republicano, los republicanos lo que quieren es que el gobierno sea cada vez sea más pequeño y más libertad para el individuo. Eso es algo que va asociado al Partido Republicano desde los inicios. Luego hay otras condiciones y otros condicionantes, como ya sabemos. Está el tema de la religión en muchos estados, sobre todo en el sur, está el tema de las armas, está el tema de las leyes contra el aborto, contra el matrimonio homosexual, todo eso también, pero la base se supone que es otra. Y él era mucho de eso, de que el individuo no fuera destrozado por el sistema, que el más débil no fuera aplastado por el sistema. Por eso, en pleno macartismo, John Ford se opuso al macartismo y habló en defensa de gente acusada de comunista, y habló en defensa y acusó al senador McCarthy y compañía de lo que estaban haciendo. No se quedó callado como muchos otros, ni levantó dedos. Cuando le dijeron que levantara un dedo, hizo una especie de corte, una suerte de corte de mangas y dijo: venga, venid a buscarme. No iba a dar al delatar a nadie. Y esa figura, esos ideales son los que están en esta película. Quiero decir, el director no solamente nos da un vehículo de entretenimiento, sino que plantea sus ideas políticas. Podemos estar o no de acuerdo. Por ejemplo, cuando le acusaron de racista con el tema de los indios y demás, me parece hasta cierto punto irónico que un tipo que tenía grandes amigos, y está documentado, entre gente que era latinoamericana y gente que era negra, fuera racista. ¿Por qué? Por la imagen que daba de los indios en sus películas. Para eso hizo El Gran Combate, que no le salió del todo bien, pero a mí es una película que me gusta mucho, en la que intentó redimir eso que le habían acusado, pero es que él hacía entretenimiento también. Sus ideas políticas, o su forma de entender el mundo políticamente, está más en las uvas de la ira. O incluso en El hombre que mató a Liberty Balance, que lo que está en Centauros del desierto, por ponerlo de alguna forma. Su forma de entender la vida sí está en Centauros del desierto. Lealtad, traición, sacrificio, la masculinidad entendida a través de los hechos y no de las palabras. Juega mucho con eso, y a mí en el joven Lincoln encontramos que mantiene muy claro quién es Lincoln, pero que sus ideas son compartidas por él, por el director, y está muy bien. De hecho, para mantener esa pureza, entre comillas, tuvo una guerra continua con Darryl F. Zanuck, el productor de la película, hasta el punto de que las escenas que sobraban, las escenas que rodaba y que luego no iba a usar, que él veía, pues esto no funciona y tal, las quemaba, ordenaba quemarlas para que el productor no pudiera utilizarlas e insertarlas posteriormente. Entre ellas, al parecer, había una escena en la que se conocían John Will Booth y Abraham Lincoln, el asesino de Lincoln, y el propio Abraham Lincoln, y él peleó continuamente por mantener esa escena fuera de la película.
esa es una de las claves, es el nacimiento de un género o la conformación de un género que ya venía de la manita del propio Ford, Stenberg y demás gente, pero que estaban haciendo, que es el drama judicial. El ideario político, ideario moral, y repito, no tienen que ser, o sea, yo aquí no estoy manifestando lo que pienso que Ford hacía con su cine, no me malinterpreten en ningún caso. Yo creo que John Ford tenía muy claro sus ideas políticas y las manifestaba cuando hablaba de política. Se ve en El último hurra clarísimamente, y lo maravilloso del último hurra es que es una película que tiene mucho de Frank Capra, pero que también se nota en el joven Lincoln, en El último hurra, en Mr. Smith Goes to Washington, Caballero sin Espada. Todo ese cine influyó muchísimo a Aaron Sorkin para crear Al Ala Oeste, y se nota, y estás viéndolo en los diálogos y demás, y se nota. Aquí hay un juego de palabras maravilloso con lo de Jackass, que uno no sabe nunca hasta qué punto le pudieron permitir eso con la censura en aquel momento. Puedo llamarle Jackass, es maravilloso. Pero todo eso, esas claves es justo eso, es un género naciente que él está conformando, que él está creando, como estaba creando el western, o dándole forma completa al western moderno, no al western crepuscular, al western moderno, lo que entonces era el western moderno. Por otro lado, ese ideario político, esa forma de definir su propia ideología a través de los personajes, a través de esa historia, un hombre al que admiraba muchísimo, como es Lincoln, y por otro, llevar la cinematografía, la forma de narrar, un pasito más allá a la hora de coger una historia que tiene un aspecto teatral casi, y elevarlo un poquito más. Llevarlo un poquito más allá. No solamente a través de un reparto muy bien milimetrado, sino a través de un uso de la fotografía muy inteligente. Y aquí hay que ver, estamos hablando de blanco y negro, de cine en blanco y negro, pero hay que ver cómo usa la luz y las paredes en la sala del juzgado, durante lo que es el courtroom, en el juicio en sí. Ese blanco marcado de las paredes que apenas se encuentra en el resto de la película. ¿Por qué? Porque esa luminosidad en contra de esos trajes oscuros, de esa gente, ¿por qué destacan tanto los rostros dentro de esa sala de juzgado? ¿Por qué mueve tan bien a los personajes para con ese montaje, incluso en el que prefiere cortar, si os dais cuenta, no es de movimientos de cámara, tanto como prefiere que haya un corte antes que un movimiento de cámara? Entonces hay muchas escenas en las que la cámara podría hacer un paneo o un traveling para colocarse, por ejemplo, está en una posición lateral del personaje y podría enfocarle de frente porque quiere que lo veamos de frente, y no, él prefiere cortar y ponerlo de frente. No son cortes rápidos, es muy pausado a la hora del montaje, es un montaje muy poco frenético, y prefiere hacerlo así. Prefiere cómo usa los encadenados, cómo usa los fundidos, y sobre todo cómo deja a sus actores respirar en ese tipo de personajes, pues el borrachín, esos arquetipos en los que les permite jugar con humor, con un toque casi disparatado a veces, como por ejemplo esos dos vecinos que han tenido una trifulca. Y casi parece una escena de los hermanos Marx, literalmente, cuando están discutiendo el del otro, y dice, bueno, este le acusa, pues me pegó, y hay testigos, y me pegó en la cabeza, y me hizo no sé qué, y luego se rió de mí y tal, y empieza a enumerar, y otro dice, bueno, ¿y usted qué tiene que decir al respecto de esta acusación? Y por tanto le pido, ¿qué tiene que decir al respecto de esta acusación? No, y también le pegué con un yugo, y dices tú, joder, macho, lo estás arreglando tú también. También le pegué con el yugo, y es como, muy bien, perfecto, pues nada. Ahora vas a pagar y vais a añadir mis honorarios. Todo eso, cómo lo mueve, ese humor, esa forma de distraer a los personajes, esa forma de humanizar a Lincoln y de humanizar a la gente que le rodea, funciona mucho mejor que cuando se pone llorón por la vera del río. Es usted el hombre que más observa este río. ¿Cuánto observa el río? Y es como, a ver, y nos volvemos para casa y dices, todavía voy a caminar hasta aquella loma de allí. Es como, Lincoln, tío, lloran mucho. No, esta película no va de eso. Por favor, no os pongáis moñas. Me da igual que sea 1939, que sea 2022. Por favor, no os pongáis llorones. Por ningún motivo.
porque la emotividad de la película está en esa madre que tiene que testificar en el juicio y que no sabe cómo hacer cuando le van a elegir si acusar a un hijo o a otro. Puede salvar a uno de los dos si acusa al otro. ¿Quién? Si vio el asesinato, ¿quién fue el asesino? Pero es que no puede decirlo, y tiene un porqué no puede decirlo, es que realmente no lo vio. Cree que pudo, reconoce la navaja y cree que puede ser cualquiera de los dos, con lo cual no puede decirlo. Pero al mismo tiempo, esa carga de pena, es ese momento que, por cierto, creo que posteriormente en Matar a un Ruiseñor homenajean muy bien, en el que Lincoln llega a la puerta de cuando están con el leño, con el tronco, intentando tirar la puerta abajo. Y llega Lincoln y empieza a soltar no, hombre, no. Pero vas a ser, si yo también quiero que los cuelguen. A ver, si me conocéis todos. Yo soy el primero. Si creéis que no van a colgarles, si estoy yo, vamos, voy a perseguirlo a muerte. Ahora bien, dejadme, no voy a soltaros ningún discurso, pero dejadme que os comente una cosa. Es que estoy pensando que a lo mejor tal. Es que algunos de vosotros a lo mejor estáis aquí confundidos un poco de lo que es esto y no os dais cuenta de que a lo mejor, no quisiera yo, la turba, el juntarnos, la turbita esta que estáis aquí montando, a lo mejor os hace hacer cosas en grupo de las que nunca os atreveríais en solitario. Ahí está la épica de la película. Ahí están los momentos clave. Dice, a lo mejor alguno luego volverá a casa, ¿verdad? No sé quién. Usted es un buen hombre. Yo sé que usted es un buen hombre. Y lo mismo luego cuando llegue, porque sé que usted en casa tiene un libro, está hablando de la Biblia, evidentemente, que lee a menudo. A lo mejor es el momento de que vuelva a casa y vuelva a leer ese libro, un libro que habla sobre la misericordia. Bienaventurados serán los misericordiosos porque ellos serán tratados con misericordia. Soltad el palo, soltad eso ahora y no es algo de lo que os arrepintáis cuando van a ahorcar a los chavales. Es un momento magnífico de actor, de dirección, cómo coloca al personaje como si estuviera dando el discurso a las tropas. No, está haciendo otra cosa más pequeña, más contenida. Está hablando de tú a este grupo de gente. Tú eres un buen hombre, yo te conozco, eres un buen tío. ¿Qué haces aquí? Si tú deberías estar... Pues luego cuando llegues a casa vas a leer el librito ese que te obsesiona tanto y te vas a dar un cabezazo con la pared, porque te vas a dar cuenta de lo que estás haciendo. Y ahí es donde está realmente la magia de la película. El problema es que no siempre va por ese camino. El problema es que a veces se pone efectista y a veces se pone muy, con el rollo romántico, muy llorón. El personaje, por ejemplo, el personaje del tipo este que va con la chiquilla esta y están hablando de qué está haciendo ahora. Esos dos personajes realmente no le ayudan a la película, no aportan nada, son como... Nunca debería haberle subestimado. Yo como, si es que no... Cada vez que salías yo quería adelantar la peli porque no me estás aportando nada a esta historia. No es lo que necesita. Es más, el maquillaje no ayuda. Henry Fonda no quería hacer la película porque el maquillaje, porque no se veía interpretando a Lincoln. Era demasiada responsabilidad. Hasta que se vio con una prueba de maquillaje, Ford le convenció, hicieron una prueba de maquillaje, se vio con el maquillaje y dijo, ostras, puede funcionar. Parece que lleva un trozo de plastilina en la cara. El maquillaje saca mucho de la película. A mí personalmente me saca mucho de la película. Me sacan mucho los momentos maniqueos, me saca mucho el postureo me saca mucho las situaciones en las que estás viendo, estás diciendo, vale, tío, no estás entrando a fuego, esto no es que Verde era mi valle, esto no son las uvas de la ira, esto no es El hombre tranquilo, te estás yendo por un derrotero que a mí personalmente no creo que le aporte a la película lo que tiene que aportarle. Y sobre todo cuando lo pones en contraposición de esos grandes momentos. Y para mí esa es la pena del joven Lincoln. Eso es por lo que para mí es una película de 4 estrellas y no una película de 5 estrellas como otro de su cine. Agradezco muchos esfuerzos, agradezco esa creación del lenguaje, pero todavía no redondeado. Esos momentos, ya os digo, en el juicio, en que son un poco... tal, no sé qué, ese uso de las claves de la luna estaba en cuarto creciente en aquella noche, no puede ser lo que usted dice, todo eso es muy efectista. Y funciona en este tipo de cine, pero es muy efectista. Y es lo que, cuando uno tira tanto de efectismo, pues acaba restándole potencia y presencia a una película que podía haber sido mucho mejor. Es más, honestamente, por llamarlo de alguna forma, creo
A mí no me parece mejor película, pero sí me gusta más la anterior y me gusta mucho más El último hurra, por ejemplo, aunque El último hurra no es de juicios, pero tiene el tema de la política. Es El último hurra de un político. Yo creo que creo que El respeto le pudo. Y creo que aquel año la gran película de Ford era otra y lo sabemos todos. Entonces, la clave siempre que dentro de este director, ¿esto es mejor que La diligencia? No, pues no hay mucho más que hablar. Nuevas preguntas, señoría. Pues no hay mucho más que tirar. Ese es el camino. Hay que entender que ahí está la clave. También es verdad que hay muchos personajes que no están a la altura. El reparto es muy sólido, pero claro, tienes una estrella de tanto relumbrón como Henry Fonda que el resto le cuesta muchísimo estar a ese nivel, y entonces el reparto pues no puede pegarse con Honda y no está al nivel. Pero de nuevo, lo que para este director es una película de las menos brillantes, pues para otros ya les hubiera gustado en toda su carrera haber hecho El joven Lincoln. Es así de sencillo, esa es la magia y la brillantez de John Ford. Que no os vendan motos, y esto sí lo digo de corazón, creo que no es la primera película de John Ford de la que hablo, y he hablado de Ford en muchos directos. Estamos ante uno de los 3 directores más grandes de la historia del cine. Por eso esta película gustaba mucho a Eisenstein y a Tavernier. Estaba pensando justo en grandes directores de la historia del cine. Pero estamos para mí, yo os digo, por el volumen de obras maestras, para mí es el director de cine. O sea, John Ford es el cine. Luego podemos decir si Kubrick nos gusta más, nos gusta menos, si Kubrick es el más brillante, pero oigan, a mí me cuesta mucho no poner a Centauro del Desierto como la primera o la segunda película más grande de la historia del cine. Me gusta muchísimo. De hecho, si no es la 1 es la 3, si no es la 3 es la 2. Está ahí, junto con El Padrino y tal. Y no me cuesta encontrar el resto. Creo que Ford era el cine y hablaba del cine y todo lo que creaba era cine. Con lo cual, encontrar un director con el talento de John Ford a mí me parece prácticamente imposible. Es curioso que aquí, fijaos, por ejemplo, el paseo por el río, uno de los momentos que van con ese retroproyector moviéndose y los otros a caballo, que se nota muchísimo. Es casi, a veces tiene momentos de casi rodados con desgana, como si pasaran por ahí y dicen, bueno, vamos a poner a estos dos aquí, que estamos en el set, vamos a poner el retroproyector detrás y que sea lo que Dios quiera. No, que hagan así con la cabeza de caballo falsa. No sienta bien, no queda bien, y más para la escena llorona. No, hombre, no. El resto es una muy buena película, un muy buen drama judicial. Para mí una película de 4 estrellas dentro de la carrera de John Ford. Evidentemente John Ford tiene películas muchísimo mejores y es donde está la clave. Por eso para mí es una película de 4 estrellas. Una película que me gusta mucho porque quien me conoce sabe que los dramas judiciales me encantan. Es uno de esos géneros que junto con el de deportes me vuelven loco. Así que la disfruto muchísimo, pero disfruto más con Centauro del Desierto y es mejor película. Así que, lo dicho, like, suscribiros. Muchísimas gracias, Fernando, por haber pedido esta videocrítica. Recordad que tenéis al lado el botón de uniros al canal por si queréis colaborar un poquito más con esta iniciativa, le dais ahí. Y el resto, like, suscribiros, nos contáis lo que queráis y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.